Hola, bienvenido a mi tiempo, el tiempo conmigo, en este segundo domingo en Cuaresma, pero también dándole la bienvenida al mes de marzo, el tercer mes del año 2026. Es un día esplendoroso, un día donde ya la primavera está coqueteando con el invierno para tomar posesión, ya que se espera que para el 21, que termine el invierno oficialmente, comiencen los árboles a brotar y comience la vida que nos rodea en la naturaleza a reverdecer y a inspirarnos. Hoy tenemos unas lecturas bíblicas muy interesantes. La primera viene del libro del Génesis, capítulo 12, 1 al 4, pero para que tengan una idea completa, léanlo de los versos del 1 al 9. Tenemos el Salmo 121, que es un clamor. Tenemos la carta del apóstol Pablo a los romanos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4, y se divide en dos partes. La primera es en los versos del 1 al 5 y la lectura continúa en los versos del 13 al 17. Pero yo les refuerzo que lo lean del 1 al 25 para que ustedes tengan una idea más amplia, con contexto en cuanto a la fe de Abraham, pero también de esa promesa que recibe, que no solamente viene a todo el pueblo de Israel, sino también a los que no son del pueblo de Israel, porque la carta que escribe Pablo a los romanos es de gente que es extranjera, que es gentil, que es el nombre que se utiliza para diferenciar entre los que son del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, aunque mucha gente no lo entienda, pero entre los que vienen de países extranjeros que vienen a la fe. Recuérdense que el bautismo del Espíritu Santo cumplido en Jerusalén, después que Jesús resucitó, tuvo 40 días con los discípulos enseñándole a los 11, enseñándolos, preparándolos, ungiéndolos para que vayan a predicar. Es cuando se abre esa bendición recibida a Abraham con Sara, su esposa, a través de Isaac, hasta lo último de la tierra. Y el Evangelio de Juan en el capítulo 3, en los versos del 1 al 17, que se completa del 1 al 21, es la experiencia de esa conversación a escondidas que tuvo Nicodemo, un principal de los judíos, un hombre importante de los que se sentaban en el Sanedrín, de los que estaban supervisando siempre, no solamente por posición económica, sino que también era un hombre importante, un hombre que decidía los destinos del pueblo. Y vino de noche a Jesús para confirmar si todo lo que se había dicho, todo lo que se contaba, era verdad. Y Jesús lo confronta, porque Jesús lo confronta no con el hecho de lo que él oyó o tal vez vio, sino con las mismas escrituras, pero con el reto de que para poder recibir la bendición, la fe nace por creer en el Dios hecho hombre, en Jesús, que, como dice en la carta a los Hebreos, es el autor y el consumador de la fe, y en base a un arrepentimiento. Así que yo les voy a leer en este domingo el Evangelio de Juan en el capítulo 3, en los versos del 1 al 17, que dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos
porque ya han conversado algunos, ya la inquietud estaba. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes a dónde va ni de dónde viene. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo a Jesús: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió: tú, ahí viene la confrontación, que eres maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos, pero no reciben nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no las creen, ¿cómo creerán si les digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Imagínense que cuando usted va a la lectura del capítulo 4, en esa carta que le escribe el apóstol Pablo a los romanos, habla de la fe, pero también habla de las leyes. Habla de la justificación, que no es por las obras, que no es simplemente por lo que uno es o por lo que uno hace, sino por creer. Porque acuérdese que Abraham estaba en Ur, que era en la región de Caldea, donde él era oriundo, y ahí es donde él tiene su experiencia con el Dios que todo lo ve, con el Dios redentor, con el Dios creador, con el Dios único. Y le dice que salga de su tierra para ir a una tierra que él ha prometido para ser de bendición, que es Canaán. Es Canaán, desde el río hasta el mar. Y simplemente Abraham obedeció y salió dejando toda su casa, o sea, la casa de su papá, a todos sus parientes, y salió con su esposa, con todos sus siervos y con su sobrino Lot, que le acompañó. Pero fíjese que Abraham creyó. Todavía la ley no había sido una realidad para la experiencia de Abraham, pero no por eso quiere decir que la ley no es importante, porque las primeras leyes y los primeros mandatos que se reciben vienen en Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y va camino a esa tierra prometida que Dios le habló a Abraham, que le iba a entregar a sus descendientes en el capítulo 12 del libro del Génesis. O sea que todavía no había ley, solo había la fe, el creer, el obedecer.
Más adelante, cuando viene la ley, aunque la ley existe para castigar el pecado, porque donde no hay pecado no hay ley, entonces cuando ya la ley es una realidad, ahí entra donde se pone una balanza, donde se pone la fe y el obedecer las leyes. Y Pablo siempre enseñó, el apóstol siempre enseñó, sobre todo a los romanos, a esos que venían de esas diferentes culturas, tradiciones, y hasta para pelear contra los del pueblo de Israel que querían venir al nuevo, a la gente nueva que venía al nuevo camino, para venir a inculcarle todo lo que ellos entendían, que si tú no cumples la ley, pues tú te vas a perder. Pero con la fe que viene de Jesús, pone la balanza pareja. Porque si tú crees, tú amas, porque amas, o aprendes a amar a Dios, entonces si tú amas a Dios, tú obedeces sus leyes. Porque en el capítulo 14 del mismo Evangelio de Juan, en los versos 15, 21 y 23, Jesús confronta a toda la gente, incluyendo a los discípulos, diciéndoles: si ustedes me aman, van a obedecer mis mandamientos. Y acuérdese que en el capítulo 22 de Mateo, cuando le hacen la gran pregunta de cuál es el mandamiento más importante, él lo resume todo en dos. En Deuteronomio 6:5, que dice: ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y el segundo, que es tan importante como ese, en Levítico 19:18, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, él está trayendo, Jesús, dándole vida, porque cuando él comenzó su ministerio, no olvide que él dijo: yo no vine a quitar la ley, yo vine a darle su justo valor, a que se cumpla. Porque Dios no va a quitar lo mismo que él va a hacer, y acuérdense que Jesús es Dios. Es como un papá, cuando un papá le dice a un hijo: no vayas a la fiesta, o arregla tu habitación, o vete a estudiar, y el niño no lo hace. Si el papá le dice: si tú no arreglas tu habitación, te voy a castigar. Entonces, si usted le ofreció un castigo a su hijo y su hijo no arregló la habitación, usted tiene que cumplirle. Entonces, porque si usted falla a algo que usted propuso, usted pierde valor, usted pierde integridad y usted pierde toda la autoridad. Y Dios es Dios sobre todas las cosas. Dios es creador sobre todas las cosas. Todo lo que sucede, todo lo que nosotros experimentamos es por la voluntad de Dios. Muchas cosas las permite, muchas cosas las advierte, otras te manda las señales, todas las señales del mundo para que uno use su razón, que es una de las virtudes que tenemos en nuestra semejanza con Dios, que es pensar, pero también la libertad de decidir. Por eso que mucha gente hoy no entiende que Israel sí es el pueblo de Dios. Pero también recuerden que al pueblo de Dios también se le predica para que se conviertan. Y aunque muchos dominicanos, aunque muchos norteamericanos, aunque muchos chinos, aunque muchos libaneses, aunque muchos mexicanos, aunque muchos panameños, quizás santiagueros o de Barahona, no le prediquen a la gente del pueblo de Israel, Dios tiene gente predicando en el mismo Israel para que muchos se conviertan, y muchos se han convertido y han venido a los caminos del Señor. Ahora, que hayan autoridades que definan destinos que muchas veces no se pueden entender, recuerde que Dios es soberano, que Dios lo sabe todo. Por eso el Salmo 139 de la meditación del aposento alto hoy, tanto en inglés como en español, que no importa lo que tú hagas, no importa lo que tú pienses, no importa cuán alto tú vayas o cuán profundo, o trate de esconderte en la oscuridad, nada impide que Dios lo sepa todo, porque Él es quien nos crea desde ese espermatozoide al que le pone el espíritu de vida. Quizás algunos dirán: pero ¿por qué lo repite tanto? Bueno, porque las mismas circunstancias, los mismos eventos que están pasando en el mundo, hace que inclusive mucha gente que debería saber mucho más que Nicodemo, que fue donde Jesús a preguntarle cuando ellos tenían todas las profecías en el Antiguo Testamento, en el libro de los profetas, pero también en los Salmos,
no era para que él fuera a decirle a Jesús de noche, a escondida, porque ya lo habían conversado algunos. Ya él lo había razonado antes de decidirse a ir escondida a preguntarle a Jesús si él era. Si él era. Porque Dios no usa a cualquiera para hacer los prodigios y señales que Jesús estaba haciendo. O sea que mucha gente tiene un conflicto de fe ante lo que Dios establece, porque Dios no miente, Dios es muy claro, y Dios dice que una hoja de un árbol no se mueve si no es por la voluntad de Él. Y si Dios lo permite, es porque hay maneras en que Dios corrige, en que Dios moldea, para poder hacer verdaderamente a una persona nueva. Porque fíjese que el arrepentimiento todo el mundo no lo practica. Todo el mundo no va en arrepentimiento al Señor. Mucha gente cree que solamente creer. Y cuando el concepto del pueblo de Israel de creer es integral, es de la mente, de la voluntad, de los sueños, de las decisiones, de los gustos, pero también incluye todo el cuerpo. O sea que no solamente creer intelectualmente o emocionalmente, es creer de una manera total. Y mucha gente no le gusta arrepentirse de sus pecados. Entonces cuando Jesús le dice a Nicodemo, caramba, tú eres un principal de la sinagoga, tú eres un hombre que pertenece al grupo de los fariseos, tú eres un hombre que tiene la virtud de haber sido enseñado en las escrituras desde que los 12 años, y tú no sabes esto. Hay que nacer de nuevo, y el nacer de nuevo significa arrepentirse. Practique el arrepentimiento con una persona a la que usted ha ofendido y usted verá cómo usted se siente. Porque el rito de la purificación, que es lo que practicó Juan el Bautista para el bautismo, es una limpieza total que incluye el cuerpo, que confirma lo que está pasando en la mente y en el corazón, para ser una persona nueva, porque todo lo viejo queda atrás. Él lo dice, Dios lo dice en el Antiguo Testamento, yo hago nuevas todas las cosas. O sea que tengan mucho cuidado en limitar a Dios y en tratar de encajar a Dios en su manera humana de pensar. Porque hay muchas cosas, como lo dijo Pablo, hablando de la preeminencia del amor, el camino excelente que es el amor, además de los dones y oficios que el Señor da, es que nosotros vemos ahora por espejo, oscuramente, pero un día sabremos cara a cara cómo fuimos conocidos. Muchas cosas se revelarán. Ahora, usted quiere, búsquela que Dios en su habitación, con la palabra, en oración, venga con todas sus cargas, que son sus inquietudes, sus preguntas, sus incomprensiones, porque si usted cree que Dios va a actuar por lo que usted quiere o porque a usted le gustaría, mire, encaje en la palabra de Dios para que pueda conocer el carácter de Dios. Así que ojalá que en este primer domingo del mes de marzo, que es el primer día del mes de marzo, caminando a una primavera, en tiempo de Cuaresma, donde estamos llamados a analizarnos y también poner en la balanza cómo somos en esa evaluación interna delante del Señor, con la oración, con la lectura, con el ayuno, que acuérdense que le dije que el ayuno no solamente es de comida y bebida, sino de uno poner a un lado esas cosas que tienen a uno controlado, esas cosas que tienen a muchas personas esclavizadas y que piensan que sin eso no pueden vivir, incluso hasta de una persona. Es también donde todo eso que sucede en lo personal se mide en el servicio, en el testimonio que nosotros estamos llamados a dar. Nosotros tenemos un deber, y no es de cambiar gobiernos, sino de orar para que el Señor actúe en los gobernantes para que la voluntad de Él se cumpla.
Ahora no entendemos, vemos por espejo oscuramente y un día sabremos, pero el Señor también se le revela a quien Él quiere. Así que ojalá que en este tiempo de Cuaresma que vamos caminando, en el segundo domingo, antes de que termine el Jueves Santo, que es el 2 de abril, usted pueda ir preparado una vez más, si es que Jesús el Cristo no ha vuelto, para que usted pueda presentarse en el Gólgota de una manera espiritual y entender que Jesús, el Dios hecho hombre, no vino a condenar, sino a salvar. Y esa es la encomienda que tenemos nosotros, de predicar la palabra para que nadie se pierda. Que se pierdan por sus propias decisiones, porque la libertad hay que respetarla. Pero que cada uno tiene el deber, yo lo tengo y lo estoy haciendo, aún se rían de mí, aún se burlen de mí, aún me digan lo que sea, eso a mí, miren, me resbala, porque yo sí busco que el Señor se agrade de mi obediencia. Y el llamado es predicar a tiempo y fuera de tiempo, confrontando el pecado y dando la oportunidad a la persona a que decida para vida o muerte. Hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua y del Espíritu para poder entender que no somos del mundo, pero tenemos un deber, porque nosotros tenemos un reto hoy, porque recuérdense que aunque nos persigan a nosotros, es al Señor que persiguen. Él lo advirtió, no es a ustedes, es a mí a quien persiguen. Pero cuánto más morir por Cristo que vivir para el mundo. Que Dios te bendiga.